Hola, ¿qué tal amigos? Pues escuchas, gracias por estar aquí una vez más en el podcast Consejos Divinos. Vamos ya en el capítulo 21 del Evangelio de Lucas, en esta serie de Navidad. Estamos muy próximos a terminar el Evangelio, solo son 24 capítulos. Y en este episodio vamos a ver a un Jesús que ya entró en Jerusalén, está a solo unos días de ser injustamente juzgado, de ser torturado, de ser castigado injustamente, sentenciado injustamente, acusado con mentiras, con cargos y testimonios falsos. Y pues todo va a terminar, digamos, en cuanto al paso de Jesús en esta tierra. Lo van a crucificar, lo van a matar y después va a resucitar. Y queda muy poco tiempo para Jesús. Vemos que Jesús comienza a hablar de las últimas cosas que van a ocurrir, de los últimos tiempos. Así que acompáñame. Aquí Lucas nos cuenta acerca de un Jesús que enseñó sobre el futuro. Jesús enseñaba a la gente cómo vivir relacionándose con Dios, cómo vivir agradando a Dios y cómo empezar a pensar diferente para tomar decisiones diferentes. Les enseñaba acerca de la ley, acerca del Dios de la ley tal cual Dios la pensó y la entregó, y no la ley distorsionada que enseñaban la clase religiosa de su tiempo. Y Jesús en esta ocasión enseña sobre el futuro, y si lo hizo fue para que estemos preparados. El entendimiento de lo que vendrá moldea cómo afrontamos el presente. Eso es un hecho. Si solo vivimos en el presente, no tenemos esperanza, no hay un propósito por el cual vivimos las circunstancias actuales, no hay una razón para salir adelante, no hay algo enfrente que nos aliente, que nos motive a levantarnos y a seguir. Y lo que Jesús está dando a sus discípulos, ya los cientos y miles probablemente, pero aunque quedaron finalmente como 500 después de que lo crucificaron, porque muchos después de haberlo asesinado como un ladrón, haberlo ejecutado como un criminal, pues muchos de sus discípulos se dispersaron por miedo, por desesperanza, por confusión, y solo quedaron en Jerusalén alrededor de unos 500. Pero Jesús empieza a hablarles de lo que viene hacia el futuro, para que ellos tengan muy claro qué viene y qué deben esperar y a qué se van a enfrentar. Si alguien piensa que esta vida es lo único que tendrá, será más proclive a satisfacer cualquier tipo de deseo que tenga, sin importarle si es bueno, si es justo, cualquier cosa. Además, tal persona no tendrá esperanza ni certidumbre, porque no tendrá sentido obrar bien si no hay nadie a quien dar cuentas, si no pasa nada si hago lo malo. Cuando Jesús habla acerca del futuro, nos hace pensar que la vida no es un sinsentido, que lo material será destruido y que hay cosas que son eternas y que permanecerán aún después de esta vida. Bueno, de hecho son anteriores a esta vida y permanecerán después de esta vida. De hecho, ni siquiera el templo que fue construido para Dios, el Dios vivo y verdadero de Israel, lo más preciado para los judíos, tampoco quedaría en pie. Esto lo dijo Jesús unos 70 años antes de que Jerusalén fuera arrasada y quemada hasta sus cimientos por el ejército romano, después de varias revueltas de algunos judíos.
Para Jesús, su venida y ministerio marcan los acontecimientos finales de la historia humana. ¿Cómo finales, Efraín? Sí, han pasado poco más de 2000 años desde entonces. Pues finales en el tiempo de Dios, que Dios está fuera del tiempo, para empezar. Es algo que debemos tener claro. Dios está fuera del tiempo y son eventos que marcan los tiempos, los que para Dios son importantes, no tanto el pasar del tiempo, y la venida de Jesús marca los acontecimientos finales de la historia humana. Una de las marcas de este tiempo es que muchos se llamarían a sí mismos Cristo para engañar a la gente. Y pues obviamente Jesús pidió no creerle a ninguno de ellos. Continuarían las guerras, continuarían los terremotos, las hambrunas, las epidemias y pandemias alrededor del mundo y perseguirían a sus seguidores, obviamente. Pero Jesús les dijo que serían oportunidades para testificar acerca de Él, incluso a los gobernantes. Las familias traicionarían a los suyos, que sean cristianos, lo cual ha ocurrido puntualmente a lo largo de la historia y sigue ocurriendo en todo el mundo y seguirá ocurriendo por creer en Jesús. Y creer en Jesús, dice el mismo Jesús, lo dijo antes de ser entregado a las autoridades judías y romanas y ser crucificado. Creer en Jesús, dijo, sería sinónimo de ser odiado. Y esto no es ponerte la playera de víctima, esto no es decir, pobre de los cristianos, pobrecitos de nosotros. Sin embargo, hoy, siglo XXI, vemos muy claramente que los gobiernos son duros con el cristianismo, son duros con la manera de pensar y de las creencias de los cristianos, pero son muchísimo más, por ejemplo, autoridades y aquí en México y cualquier persona que tenga un micrófono en la radio o una cámara en la televisión, etcétera, pero se promueve abiertamente el budismo, ¿no? Se hace mucha propaganda de sus ideas, de sus creencias, porque finalmente es un sistema religioso el budismo, que pues la gente elige creer, y además eligen creer el budismo mucha gente en México para decir, no, yo no soy de ninguna religión, sin caer en la cuenta de que están profesando un sistema religioso. Bueno, ese es otro tema. Pero tanto gobierno como artistas, locutores, líderes de opinión, comunicadores, pues incluso hasta políticos, promueven abiertamente la religión budista. Se promueve hoy en México y en América Latina. Bueno, realmente esto pasa en todo el mundo, en África, en Europa. En todo el mundo se está promoviendo la religión de los ancestros, las creencias de los pueblos originarios, con el pretexto de lo cultural. Pero finalmente se habla de religiones y de creencias, de una cosmovisión del mundo, y esto se promueve abiertamente a pesar de que estamos hablando de gobiernos y de estados laicos que no promueven ninguna religión, aunque permiten el libre ejercicio de las religiones y de las creencias, de la libertad de culto. Bueno, esto está pasando en todo el mundo. Justamente en el Congreso de Escritores Cristianos, que tuvo como sede la ciudad mexicana de Puebla, un hermano africano hablaba de cómo en Sudáfrica se hablaba mal del cristianismo, se decía que era una mentira, pero se promovía abiertamente, los mismos políticos promovían abiertamente las religiones ancestrales de algunas de las tribus de Sudáfrica. ¿Por qué? Pues porque es nuestra identidad, es nuestra cultura. Es exactamente el mismo argumento en México, en Perú, en Bolivia, en Venezuela, en Colombia. Exactamente el mismo argumento.
Y la religión cristiana, los cristianos, somos pues los odiados, mientras las religiones paganas pues cobran auge y hay un renacer de las religiones antiguas. Jesús prometió regresar, pero no naciendo de nuevo, como algunos charlatanes han dicho, sino viniendo entre las nubes del cielo, así como Él fue tomado y fue llevado al cielo, su cuerpo resucitado, de la misma manera Jesús regresará en las nubes del cielo. Esa es la señal, porque todo mundo, todo ojo le verá, dice la Biblia, y esto fue dicho por los ángeles que le dijeron a estos más de 500 discípulos que escuchaban y veían a Jesús resucitado. Esta es una de las razones por las que no pudo haber sido una cuestión de una alucinación de una o dos o 50 personas, sino que más de 500 personas vieron a Jesús resucitado, le escucharon hablar y ser tomado y llevado al cielo para estar en la presencia del Padre y esperando que los acontecimientos se cumplan para volver a la tierra en el tiempo indicado. Nadie sabe cuándo será esto, solo el Hijo, para regresar por los suyos y para que los que murieron profesando la fe en Él de todo el mundo salgan de sus tumbas, resuciten y sean unidos a Jesús, con Jesús en el aire, así como aquellos que estemos vivos, digo estemos por si pues todavía no puede tocar esta generación. Vamos a ver, hay señales que aún deben cumplirse, pero Jesús prometió regresar. Jesús está hablando de estos eventos futuros en los que Él va a regresar para consumar aquello que ha empezado. Habrá señales en el cielo, dijo Jesús. Habrá señales en el sol y en la luna, nos explicaba, en las estrellas y en la naturaleza. O sea, es algo que no pasará desapercibido porque es la consumación de los tiempos. La gente se angustiaría y confundiría mucho, excepto por sus seguidores, quienes mirarán estos acontecimientos con confianza, porque Jesús quiere decir todo esto, que Jesús regresará pronto y entonces traerá el reino de Dios que ya se ha acercado, pero de una manera definitiva. ¿Y cómo será el reino de Dios? Bueno, ya se ha platicado aquí en los episodios pasados en esta serie. Cesará la muerte, cesará la enfermedad, cesará la injusticia y el sufrimiento. Por ello, instó a los suyos a permanecer en esta esperanza. Jesús nos está animando a permanecer en esta esperanza. ¿Qué te parece? Alentador, ¿no es cierto? Deja tus comentarios, tus opiniones o tus preguntas aquí abajo. Interactúa con el video, pon un like, un comentario, compártelo si te ha parecido de edificación. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Mateo. Ya estamos por concluir. Acompáñame a lo largo de todo este viaje para conocer a Jesús, a Jesucristo. Y por lo pronto me despido. Gracias por acompañarme hasta aquí. Que Dios sea contigo y hasta pronto. Cristo el Señor.